Feliz noche para todos. Que Dios les bendiga grandemente. Amén. Estamos gozosos porque estamos estudiando, ¿verdad? La manera como Dios salva al ser humano a través del servicio del santuario celestial. Y para entender el servicio del santuario celestial, nos hemos ayudado con la sombra o la figura del santuario celestial. ¿Cuál es esa sombra? El santuario terrenal, que incluía comidas, bebidas, días de sábado ceremoniales y también días de fiesta. Y todas estas cosas nos han ayudado a entender las realidades eternas. A ver, vamos a ayúdenme y recuérdenme. La primera cosecha que se le ofrecía al Señor, ¿cuál era? La fiesta de las primicias. Y luego venía la gran cosecha. ¿Cuál era la gran cosecha? El Pentecostés. ¿Lo recuerdan? Todo eso tiene un significado. La primicia son las almas que Cristo llevó al cielo, pero llevó un poquito, un grupo pequeño al lado de la que va a llevar en la cosecha final. ¿Ven? Que no es tanto Pentecostés, sino las últimas 3 fiestas que tenemos que estudiar aquí también. ¿Quieren estudiar esas 3 fiestas? Tienen que venir mañana, porque hoy no vamos a hablar todavía de una de esas 3 fiestas. A ver, entonces la primera pequeña cosecha era las primicias. Y luego venía Pentecostés. ¿Cuánto tiempo después? ¿Cuánto tiempo después? 50 días. Entonces nosotros aquí queremos ver también una cosecha grande para el Señor de almas bautizándose y entregándose al Señor Jesucristo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Queremos ver esa gran cosecha. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y poder hacer que uno de los que dijo amén sea una de esas personas que Dios esté llamando para bautizarse. Así que 5 días antes de la gran cosecha vamos a tener una primicia. O sea, hoy, 5 días antes, no 50 porque la conferencia no nos va a durar tanto tiempo, pero sí 5 días antes vamos a tener una primicia. Así que vamos a invitar a quien se va a bautizar esta noche a que pase adelante. Así que hoy tenemos un bautismo. Ay, gracias por ese amén, hermano Víctor. Hoy tenemos un bautismo. Amén. Hoy tenemos un bautismo. Amén. Deberíamos estar felices, muy felices. En el cielo hay fiesta por este acto tan hermoso que una persona decide entregar su vida al Señor. Aquí adelante está Hermes. Hermes, yo le voy a hacer una serie de preguntas, ¿verdad? Y si usted está de acuerdo, va a levantar la mano derecha, ¿ok? No es este el momento de su bautismo aún. Si quiere puede soltar allí el morranito, estar más tranquilo, porque ya va a ser más adelante. Por ahora se va a tomar el voto, ¿está bien? Si usted está de acuerdo, va a levantar la mano derecha y la congregación va a responder con un fuerte amén, ¿ok? ¿Cree usted en Dios el Padre, en Jesucristo su Hijo y en el Espíritu Santo? Amén. Amén. ¿Acepta por fe la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario como un sacrificio expiatorio por los pecados de los seres humanos? ¿Y cree usted que mediante la fe en su sangre derramada los hombres pueden ser salvos del pecado y de su castigo? Amén. Renunciando al mundo y a sus caminos pecaminosos, ¿cree que Jesús le ha dado un nuevo corazón para vivir conforme a su voluntad? Amén. ¿Acepta a Jesucristo como su intercesor en el santuario celestial y confía en su promesa de fortalecerle para hacer su santa y divina voluntad? Amén. ¿Acepta usted la Biblia como la palabra de Dios inspirada y como la única regla de fe y práctica para el cristiano? Amén. La pronta venida de Jesús es la esperanza bendita de su corazón y es su propósito prepararse, así como ayudar a otros para encontrarse con Él en santa paz. Amén. ¿Cree usted en la vigencia de los 10 mandamientos aún hoy para los cristianos, incluyendo el 4º mandamiento que demanda la observancia del 7º día sábado como día de reposo del Señor, y es su propósito colocarse en armonía con los principios que están en estos 10 mandamientos? Amén. ¿Cree que su cuerpo es un templo del Espíritu Santo y es su propósito cuidar ese templo, absteniéndose de cosas como el tabaco, el alcohol en todas sus formas, las drogas y los alimentos inmundos? Amén. Amén. Conociendo y entendiendo los principios fundamentales de la palabra de Dios, tal y como nos enseña la Iglesia Adventista del 7º día, su propósito colocar su vida en armonía con tales principios. Amén. ¿Cree usted que el don de la profecía para el tiempo del fin es una de las características que identifican la Iglesia remanente del Señor?
¿Cree usted en la organización de la iglesia y es su propósito sostener la iglesia con sus diezmos, sus ofrendas y su influencia personal? Amén. ¿Acepta usted la enseñanza neotestamentaria del bautismo por inmersión y desea ser así bautizado como una expresión pública de su fe en Cristo? Amén. ¿Cree usted que la iglesia adventista del séptimo día constituye la iglesia remanente y desea ser aceptado en ella como miembro? Amén. Ustedes han visto el testimonio que hoy está dando Hermes, quien desea entregarle su corazón al Señor Jesucristo. Así que yo pregunto si hay alguien de la Junta de la Iglesia de los Andes que apoye que Hermes ingrese a los libros de la iglesia. Hay apoyo de miembros de Junta, muy bien. ¿Miembros que no sean de Junta apoyan? ¿También? ¿Observaciones? Que sea feliz en ese bautismo de ahora en adelante. Amén. Que se mantenga fiel al Señor. Entonces todos los que estén de acuerdo van a decir un amén a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amén. Ajá, vio don Hermes, qué alegría y qué gozo. Don Hermes puede pasar a su asiento y en un momento de la predicación yo voy a decir el candidato. Ese es el momento para que nuestro amigo Hermes pase a la parte de atrás junto con los diáconos y el pastor y se prepare para su bautismo. ¿Está bien? Entonces, con esta alegría, porque tenemos hoy una primicia, ¿ve? ¿Y cuándo viene la cosecha? 5 días después viene la cosecha, ¿verdad? 5 días después de hoy, porque hoy es la primicia. ¿Ven? Así que oremos para que el Espíritu Santo obre, porque para que se diera la cosecha en el Pentecostés y para que se diera la cosecha que Cristo hizo en las primicias, tuvo que orar el Espíritu Santo. Él es el único que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Deberíamos entrar a las fiestas del otoño. Las fiestas del otoño son 3: trompetas o shofar, la fiesta de los shofar, el día de expiación o Yom Kippur, y luego las cabañas, que es Sukkot. Y ya estas fiestas no se celebran en el tiempo bíblico. ¿Por qué? Porque las primeras 4 fiestas rodean el evento más importante que haya ocurrido hasta este momento en el mundo. ¿Cuál? ¿Cuál fue el evento más importante de la historia del mundo? La muerte de Cristo. Pero las últimas 3 fiestas van a rodear el otro momento más importante de la historia del mundo. ¿Cuál va a ser ese momento? La segunda venida de Cristo. Entonces, tenemos las primeras 4 fiestas relacionadas con la primera venida de Jesús y las últimas 3 relacionadas con su última venida. Así que ya deberíamos estar entrando en el terreno de estas 3 últimas fiestas. Sin embargo, no podemos esta noche. ¿Por qué? Porque resulta ser que el santuario celestial que hemos estudiado con mediano detalle en esta semana que ha transcurrido, ese santuario fue atacado y fue pisoteado. Y usted dirá, ¿cómo es posible que lo que está en el cielo, el templo que levantó el Señor y no el hombre, haya sido pisoteado y atacado? Y eso es lo que vamos a ver a través de la palabra de Dios en esta noche. Así que para entrar a este tema tan solemne, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios Altísimo. Santo Padre y Señor Yahvé de los ejércitos, en este momento venimos con plena disposición ante ti, con humildad, para suplicarte, Señor, que envíes sobre nosotros la persona del Espíritu Santo. Amén. Que nos lleve el entendimiento de tu palabra. Hay personas que han venido aquí esta noche con necesidades, con pruebas y con dificultades. Permite que la luz de tu palabra brille sobre cada uno de ellos y que podamos salir de aquí henchidos de tu poder, Señor. Amén. Revélanos tu verdad y danos la humildad para reconocerla, para aceptarla, para creerla, para vivirla. Esta petición la hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Pueden sentarse. Recordaban que yo les decía, es muy importante que tengamos en memoria todo lo que estudiamos la semana pasada, porque esta semana lo vamos a necesitar. Bueno, esta es la noche que lo vamos a necesitar, y algunas cosas, no solo esta, todas las demás, pero en especial esta. Porque para reconocer cómo fue el ataque del santuario, necesitamos conocer el santuario. Entonces, si usted sabe, cuando yo pregunte, por favor, diga, para que el que vino por primera vez esta noche o no vino la semana pasada, también agarre, ve y sepa que no es una opinión mía, sino que ya lo estudiamos por la palabra de Dios con muchas citas bíblicas. ¿Está bien? Entonces, Daniel capítulo 8. Anoche estudiamos el capítulo 9 porque Daniel es un libro que tiene que ver con el santuario. Como les decía, no tanto como Hebreos, pero sí tiene que ver. Daniel capítulo 8, versículo 9. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y hacia la tierra gloriosa. Creció. Y el versículo 9 nos dice la forma como creció el cuerno, que al principio era pequeño, porque era al principio, después creció. Y creció de manera geográfica en la tierra. El cuerno simboliza un poder que ha estado en esta tierra, así como las otras dos bestias que aparecen en los primeros 10 versículos de Daniel 8, y como las 4 bestias que aparecen en Daniel 7. Y también el cuerno pequeño que aparece en Daniel 7 representa un poder en esta tierra que se hace grande y poderoso y que crece geográficamente. Pero luego el cuerno tiene otro tipo de crecimiento. Dice en el versículo 10 que creció hasta llegar al ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. O sea que este poder terrenal se metió con las cosas del ¿qué? ¿Del qué? ¿Qué dice la Biblia? Del cielo. Es más, aún contra el mismo príncipe de los ejércitos se engrandeció. O sea, le quiso hacer la guerra directamente ¿a quién? Sí, a Cristo en persona. Y quitó el continuo. ¿Qué es el continuo? ¿Se acuerdan qué era el continuo? Sacrificio. Continuamente debía haber sacrificio en el altar, continuamente debía lavarse la mano en el lavacro, continuamente debía haber pan en la mesa de la proposición, continuamente debía haber aceite en las cámaras del candelabro para que estuviese iluminando, continuamente debía haber incienso en el altar, y todo eso constituía el continuo. Pero aquí dice que ahora él logró quitar el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado ¿por qué? Por tierra. Echó por tierra la verdad y prosperó en todo lo que hizo. Entonces oí un santo que hablaba y otro santo le preguntó: ¿hasta cuánto durará la visión del continuo, de la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario y del ejército? Hay una visión que ve Daniel. ¿Y cuál es la visión? El continuo pisoteado, prevaricación asoladora y pisoteo del ¿qué? Lo acabo de leer en el 13. Yo no estoy inventando, estoy solo repitiendo. El continuo, prevaricación asoladora, pisoteo del santuario y ¿de qué más? El ejército. Y el ejército. Daniel está teniendo una visión donde el santuario es atacado, pisoteado. Ahora, ¿a qué santuario se refiere? Al santuario que había en Israel, al que se iba a levantar luego que Daniel muriese, al santuario celestial. ¿Qué santuario era el que estaba siendo pisoteado? Pues la misma Biblia da la respuesta. Versículo 26. La visión de las tardes y las mañanas. ¿Cuál es la visión de las tardes y las mañanas? Él respondió, versículo 14, hasta 2300 tardes y mañanas. Entonces el santuario será ¿qué? Purificado. Purificado. Así que la visión incluye un pisoteo al santuario. ¿Quién pisotea el santuario? El cuerno pequeño pisotea el santuario, pero la visión también incluye la purificación del santuario. Ahora, dice el versículo 26 que la visión de las tardes y mañanas, que fue la de verdadera, tú sella la visión porque es ¿para qué?
Ah, para un futuro distante, para muchos días o para el tiempo del fin. Entonces, ¿era para el santuario terrenal? No, porque era para un futuro muy distante. Y en un futuro muy distante de la época de Daniel, ¿cuál santuario se puso en servicio? ¿Qué santuario? Terrenal. El terrenal dejó de cumplir sus servicios y empezó a cumplirse los servicios del santuario ¿qué? Celestial. ¿Y en qué año se inaugura el santuario celestial? 34. 34, lo estudiamos anoche, porque en el 34 se une al santo de los santos, que es el lugar santísimo, y lo unge Cristo acompañado de su Padre, y eso es lo que Esteban vio en visión. Eso lo estudiamos anoche, ¿recuerdan? Así que a partir del año 34 entra en servicio ¿qué santuario? El santuario celestial. O sea, ¿cuál fue el santuario que fue atacado, pisoteado? Celestial. El celestial. Ese fue el santuario que fue atacado por la persona de ¿quién? Del cuervo pequeño. Entonces, algunas otras características del cuervo pequeño. Dice el versículo 24 de Daniel 7, porque Daniel 7 también habla del cuerno pequeño. Daniel 7, 24. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro, que será diferente de los primeros y derribará 3 de ellos. ¿Ve? Sale un cuerno pequeño, pero se hace grande. ¿Y es un qué? Un rey. ¿Qué dice la Biblia que es? Un rey, o sea, se sienta en un trono para mandar. Pero este rey, versículo 25, no es un rey como cualquiera de los otros reyes de esta tierra que tienen problemas con los demás reyes o reinos. Este se está metiendo en cosas mucho más elevadas, porque él hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano durante tiempo y medio tiempo. Entonces, aquí tenemos al cuerno pequeño. Es un poder global que tiene que ejercer una función, tiene que ser por allá más allá del año 34 de nuestra era, porque del año 34 en adelante empezó el servicio del santuario ¿qué? Terrenal. Celestial. Y este cuerno decide perseguir, o sea, por la fuerza, a los santos del Altísimo. Y él decide atacar el santuario que está en el cielo. Y no solo ataca el santuario que está en el cielo. ¿A quién más ataca? ¿A quién? Al ejército, está bien, pero ¿a quién más? A los justos. Al príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Cristo. Para el santuario celestial, ¿Cristo qué es? El sumo sacerdote. Lo estudiamos antenoche, ¿verdad? El sumo sacerdote del santuario celestial. Entonces, ¿de qué forma un poder en esta tierra puede atacar el santuario celestial? Vamos a verlo considerando el continuo. En otras palabras, vamos a considerar los muebles que hay en el santuario y en último lugar vamos a ver al más importante, que es a Cristo, a ver de qué manera se ataca el santuario celestial. El primer mueble con el que se encontraba el pecador cuando llegaba y entraba al santuario, ¿cuál era? El altar del sacrificio. ¿Qué significa el altar del sacrificio? Significa mucho, pero alguien que me ayude. A ver, yo les dije que les iba a preguntar, ustedes ya deben saber algunas cositas, claro que sí. ¿Qué significaba el altar del sacrificio? ¿Ah? La cruz en la que Cristo murió. ¿Qué más significa? Significa mucho. La sangre que él derramó. Para el pecador que llegaba y se iba, ¿qué significaba ese altar? La muerte del ¿qué? Del cordero. Y que para él había ¿qué? Perdón, misericordia, bondad de parte de ¿quién? De Dios. ¿Eso qué significa hoy en día? Romanos capítulo 3. Dice la palabra de Dios en el versículo 28.
Por lo tanto, concluimos que el hombre es justificado por la fe, ¿sin qué? Sí, no. Sin las obras de la ley. Así era justificado el pecador en antaño. Él ejercía fe. ¿En quién? ¿En qué? Antes de Cristo, ¿en quién tenía fe? Pues en Cristo. Pero ¿cómo podía tener fe en Cristo si no lo habían conocido? A través del servicio del santuario, que había un altar y había un cordero. Entonces moría el cordero y simbólicamente el pecado pasaba del pecador al animal. ¿Qué tenía que pagar el pecador por su pecado entonces? ¿Ah? Nada. En realidad nada. Porque ese cordero no es nada comparado con lo que vale nuestro pecado. O sea, lo que tenía que ejercer era ¿qué? Fe. ¿Sí o no? Y nosotros ahora somos salvos por fe. ¿Fe en quién? En Cristo, que murió por nosotros. No es, o sea, en la antigüedad llevaban el cordero, llevaban el diezmo, llevaban la ofrenda, trataban de obedecer la ley de Dios, ese era el plan de Dios. Pero la salvación provenía por alguna de esas obras. No, ¿de dónde provenía la salvación? De Dios, ¿verdad? ¿Y cómo se recibe? Por fe. Hoy en día no llevamos cordero, pero el hombre es justificado por la fe sin las ¿qué? Las obras de la ley. Sin las obras de la ley, por supuesto. Eso no significa que ahora ya la ley no importa, porque el versículo 31 ahí mismo, el 30, perdón, dice, porque hay un solo Dios que justifica por la ¿qué? Por la fe a los circuncidados y a los no circuncidados. Entonces, ¿anulamos la ley por la fe? De ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces la ley tiene un papel importante hoy en día porque nos confirma que tenemos fe en el Señor. Pero lo que hace que nos agarremos de la mano de Dios, ¿qué es? ¿Un pago de dinero? ¿Algo que demos o algo que hagamos? ¿O es algo que creemos? Es algo que creemos. ¿Creemos en quién? En Cristo, en su muerte y en su sangre que nos salva, y creemos que su sangre es totalmente suficiente para limpiarnos de nuestro pecado. Así que si alguien iba a atacar el santuario celestial, tenía que atacar la cruz de Cristo. Y tenía que enseñarle a la gente que la sangre de Cristo no es suficiente para pagar ¿el qué? El pecado. El pecado. O sea, que si yo fuese el cuerno pequeño y yo dijese, ¿cómo hago para atacar el altar del sacrificio y para que la gente no crea en la sangre de Cristo? Ya sé, voy a hacer que la gente haga cosas para salvarse en lugar de creer en Dios. Y así su salvación ellos van a creer que viene de sí mismos y no de Dios. Así que voy a hacer que lo hagan a través de pagos, o que lo hagan a través de ir a ciertos lugares o de hacer ciertos sacrificios. ¿Sí me explico? Y así los seres humanos, pagando ciertas penitencias, ciertos sacrificios, ciertas caminatas, peregrinando a ciertos lugares, van a decir, estoy acumulando méritos para mi propia ¿qué? Salvación. Cuando todos los méritos fueron pagados, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Entonces, haciendo eso, diciendo al ser humano, tú puedes ayudarte en tu propia salvación, tú puedes hacer buenas cosas para ganar puntos con Dios. ¿Qué se está atacando realmente? La sangre de Cristo. Y lo que hizo por nosotros, como si fuese una obra incompleta, como si no fuese suficiente para salvarnos. ¿Ven? De eso se trata el primer ataque. Pero la Biblia dice que allá en Daniel capítulo 8 que viene con una abominación asoladora. O sea, un acto horrible, un acto feo, un acto que Dios mismo lo ve como una abominación. ¿Y cuál es esa abominación? Vamos a ver lo que dice la Biblia de lo que es el sacrificio de Cristo para nosotros y de lo que cumple en el santuario. Eso está en Hebreos capítulo 9. Para entender la contraparte, para entender el ataque. Hebreos 9. Dice el versículo 24. Voy a leer el 23. Fue pues necesario, Hebreos 9:23, que la copia de las realidades celestiales fuese purificada con estos sacrificios. Pero las realidades celestiales mismas requieren mejores sacrificios que estos. O sea, ya no se van a andar matando corderitos en la realidad. En el santuario celestial no.
Porque Cristo no entró en el santuario hecho por mano de hombre, que era solo copia del santuario verdadero, sino que entró en el mismo cielo donde ahora se presenta por nosotros ante Dios. Y tampoco entró, ojo con esto, oído con esto, tampoco entró para ofrecerse ¿qué? Muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ¿qué? Ajena. Si así fuera, Cristo hubiera tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Pero ahora al final de los siglos se presentó una sola vez para siempre para quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. ¿Cuántos sacrificios se hacían en el santuario terrenal? ¿Cuántos? Miles de sacrificios todos los días. En el santuario celestial, ¿cuántos sacrificios tenemos? Uno y ya. Y la Biblia dice es que es uno, porque como la sangre de los machos cabríos y de los corderos no puede quitar el pecado, si no es un solo símbolo, toca matar muchos que simbolizan al que sí vale por todos. Pero una vez que Cristo muere y hace su sacrificio, con ese solo sacrificio puede perfeccionarnos a todos. Es suficiente y basta. ¿Sí o no? Así que ¿cuántas veces tiene que morir? Una. ¿Cuántas veces se debe sacrificar? Una. ¿Qué es la abominación asoladora? ¿Qué tiene que ver esto con el sacrificio de Cristo? Con presentar los símbolos o el símbolo del cuerpo de Cristo como si fuese totalmente real, si fuese su propia carne, y en el momento en que la persona lo come, lo está volviendo ¿a qué? ¿A qué? A matar una y otra vez. Y que seres humanos tomen en sus manos un elemento y que sea literalmente el cuerpo de Cristo, y al partirlo están quebrantando Hebreos 9, porque otra vez están haciendo el mismo sacrificio. Esta es una abominación terrible delante del Señor. Este es un ataque contra el altar del sacrificio, porque Cristo murió una sola vez y con ese sacrificio es suficiente, con esa sangre es suficiente para todos nosotros. Amén. Entonces, esa sería la mejor forma de atacar el santuario celestial, ¿no les parece? En el mueble del altar del sacrificio. Enseñar que no es suficiente el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, sino que literalmente Él debe volver a morir todos los días por manos pecadoras. Cuando la Biblia dice que no, que con una sola ofrenda perfeccionó a sus escogidos. ¿Ven? Versículo 28 lo repite. Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. Entonces se atacó. Pregunto, ¿esto que les estoy comentando pasó o no pasó? ¿Sí pasó o no? ¿Se atacó el altar del sacrificio, pero el santuario celestial? Sí. Ahora, ¿se atacaría el lavacro? ¿Tenemos una imagen de lavacro por aquí? Vamos a ver. Ok, ahí tenemos el lavacro. Miren, aquí tenemos, esto tiene que ver con la invitación de la conferencia, ¿verdad? Bueno, el lavacro es el primero que vemos al lado de allá. Yo sé que ustedes lo conocen, ya saben que el lavacro era doble, no es así. Era para lavarse las manos y los pies, así que había una fuente arriba y otra abajo. Pero allí tenemos el símbolo de lo que era el lavacro. De todas maneras, esto es un símbolo de un símbolo, porque el lavacro de la tierra era un símbolo del lavacro celestial. ¿Y qué representa el lavacro en el santuario celestial? Recuerden que el lavacro y el altar del sacrificio estaban en el atrio del santuario celestial. ¿Y el atrio del santuario celestial dónde es? ¿Ya lo estudiamos? Aquí en la tierra, porque aquí en la tierra Cristo murió. Aquí está el altar del sacrificio y aquí está el lavacro. ¿Qué simboliza el lavacro? Para nosotros el bautismo. ¿Y para Cristo? Después de la cruz, La resurrección. Es sepultado y es resucitado. Exactamente igual a lo que nos pasa cuando somos bautizados. Somos sepultados al pecado y somos resucitados a una ¿qué? A una nueva vida con Cristo. Ese es el símbolo del lavacro. Y pastor, pero hay una base bíblica, la hay. Lo que pasa es que ya tuvimos una semana estudiando todas esas bases bíblicas, solo que tenemos que seguir, ¿se acuerdan? Ya eso lo estudiamos con mucho detalle. El lavacro es un símbolo tanto de la sepultura como de la resurrección de Cristo, y para nosotros del bautismo.
en agua, como el lavacro tenía agua, porque antes de entrar al lugar santo necesitamos lavarnos, ¿verdad? Y podemos entrar al lugar santo, antes no se podía cuando era el santuario terrenal, ahora sí, porque ahora Dios nos ha hecho a todos nosotros los que le hemos entregado nuestra vida a Él, sacerdotes, real sacerdocio, nación santa. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Entonces, si el lavacro representa hoy en día el bautismo, yo después que me encuentro con Cristo, me arrepiento, creo en su sangre, creo que solo Él puede perdonarme los pecados. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Hermes? ¿Qué debo hacer? Bautizarme, ¿verdad, Hermes? ¿Qué es lo que usted va a hacer? Amén por eso. ¿Qué debo hacer para bautizarme? ¿Qué debo hacer? Alguien que me busque, por favor, Marcos 16:16, y otra persona que me busque, por favor, Hechos capítulo 2, versículo 38. ¿Sí, qué debo hacer para bautizarme? Según la Biblia. Arrepentirme de pecado. Bueno, alguien que me tenga ya Marcos 16:16, ¿qué dice la palabra? El que cree y es bautizado será salvo. Muy bien, ¿qué debo hacer para ser bautizado, para llegar al lavacro? Creer. Creer, y creer es el primer mueble. ¿Cuál es? El altar El del altar del sacrificio. sacrificio. Tengo que encontrarme con Dios, creer en Cristo, en su sacrificio, en su muerte, y ahí sí voy a ¿qué? Al bautismo. Eso es lo que dice la ¿qué? La Biblia. Ahora, ¿qué dice Hechos capítulo 2, versículo 38? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese. muy bien, arrepentíos y ¿qué? Y bautícese. Bautícese. ¿Cuál es el primer paso antes de ir a bautizarme? Creer. Arrepentirme. ¿Y dónde está el arrepentimiento? En el altar del ¿qué? Del sacrificio. Primero me arrepiento. Primero le entrego mis pecados a Dios para que el Señor me lave mis pecados en el santuario. Ahora, si yo soy el cuerno pequeño y yo quiero destruir el lavacro del santuario celestial, ¿qué hago? Muy sencillo. Hago que las personas sean bautizadas sin haberse ¿qué? Arrepentido y sin haber creído en ¿qué? En Cristo. En Dios. Hago que las personas se bauticen cuando jamás han cometido pecado, cuando son unos ¿qué? Unos bebés. Y como no han pecado, no se pueden arrepentir, no pueden tomar una decisión por Cristo, no pueden pasar por el altar del sacrificio, y cuando se den cuenta ya van a estar adentro. ¿Y cuál es el problema con eso, pastor? Hay un gran problema. Porque si yo le hiciera eso, por ejemplo, a mi bebé, a Nelson Elías, yo llego y lo bautizo aquí, porque yo soy pastor y soy su papá, y lo bautizo. Cuando él llegue a una edad y él me diga, yo quiero aprender de la Biblia, tomar decisiones con Dios, ¿qué le voy a decir yo? Usted no tiene ningún derecho a tomar nada porque usted ya yo lo bauticé. ¿Sí me explico? Entonces, ahí interviene la voluntad de él. ¿Interviene el libre albedrío? No, usted quedó bautizado y punto, cuando ni siquiera sabía que era eso. ¿Y ese es el plan o ese es el método de Cristo? No, porque Cristo quiere que nuestra transformación se obre a través de una decisión personal, no por la fuerza. ¿Vale? Entonces, si una persona es bautizada sin haberse arrepentido y sin haber creído, ¿realmente está siendo bautizada? No. Entonces, así como la justificación por obras, creer que pagando un dinero, o yendo a un lugar o peregrinando es una falsificación de la cruz del Calvario, el bautismo de personas que no se pueden arrepentir es una falsificación del verdadero ¿qué? Bautismo, y por lo tanto el lavacro del santuario ¿qué? ¿De cuál santuario? Celestial, que representa el bautismo. Ahora uno entra al santuario, ayúdame porque ya lo estudiamos. Uno entra al santuario, uno entra al lugar santo, ¿y qué se consigue a la derecha? Ahí está por allí la mesita de los panes de la proposición. Esa mesa, ayúdame porque ustedes estudiaron conmigo, estudiamos bastante. ¿Esa mesa qué simboliza? Simboliza a Cristo, porque Cristo es el pan, ¿verdad? ¿Es un símbolo de quién? De Cristo. Pero así como Cristo es el pan,
También Cristo es la ¿qué? Lo estudiábamos. Comer el pan significa ¿qué? ¿Creer en qué? En la palabra de Cristo. Eso es comer el pan, es comerme a Cristo literalmente. Porque la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso ya lo estudiamos. Ya buscamos los textos bíblicos. Entonces, el altar, perdón, la mesa del pan de la proposición en el santuario celestial, ¿qué simboliza? Cuando Cristo entró en el santuario celestial en el año 34, empezó a mandarnos pan. ¿Qué pan es ese? La palabra. El Espíritu Santo, para que entendamos la ¿qué? La palabra. La palabra. Así como oramos ahorita, Cristo nos envió el Espíritu Santo para entender la palabra, para creer la palabra, para vivirla, para estudiarla, para conocerla. ¿Eso será bíblico? Vamos a ver lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo 3, versículo 14. En cambio, tú debes persistir en lo que has aprendido y te has convencido sabiendo de quién lo aprendiste. Cosa tan linda. Porque desde niño, tú conoces ¿qué? Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación mediante la fe en ¿quién? En Cristo Jesús. Entonces, ¿qué tiene que hacer todo hijo de Dios? ¿Estudiar la qué? La Biblia, comer Biblia. Porque al comer Biblia de corazón, con humildad, guiado por el Espíritu Santo, estamos comiendo ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena ¿qué? Obra. Si yo fuese el cuerno pequeño y yo sé que desde el cielo Dios está enviando el Espíritu Santo para que la gente entienda la Biblia, ¿qué hago yo en la tierra entonces? ¿Qué haría yo si tuviese el poder, como lo tuvo el cuerno pequeño, para impedir que la gente entienda la Biblia? Fácil, exacto, la prohíbo, la recojo y a que tenga la Biblia lo mato. Ah, pero eso nunca pasó, ¿verdad? ¿O sí pasó? ¿Hubo un poder en esta tierra que prohibió la Biblia, sí o no? Sí. Y que le dijo a la gente, nadie tiene derecho a estudiar la Biblia, solamente nosotros. Ah, eso pasó. Entonces, Cristo quiso enviarle a toda la gente aquí en la tierra el Espíritu Santo para entender la Biblia y la gente no podía abrir la Biblia. Y además la Biblia era prohibida que estuviese en el idioma que hablaba la gente común. Así que la gente no podía tener acceso a la Biblia. No podía tener el privilegio que tuvo el pequeño Timoteo, que desde niño estudió la Biblia. Qué cosa tan linda. Y una verdad en la que usted se convenció, en la que usted creyó, para que el hombre de Dios, toda persona de Dios, sea perfectamente capacitada para toda buena obra. Pues no se puede porque estaba prohibida. Y esa prohibición llegó hasta nuestros días. Eso no es por allá de toda la antigüedad. Hasta hace poco, hasta hace unos 60, 70 años, y todavía se escucha por allí que el que lee la Biblia se vuelve loco. Eso vino por allá, del cuerno pequeño que atacó el santuario ¿qué? Celestial. Y atacó la mesa del pan de la proposición para que el mundo estuviese hambriento de la palabra de Dios, para que se muriese de hambre, para que no pudiese estar cerca del Señor ni conocer la verdad, sino que viviese con una venda sobre sus ojos. ¿Ven? Miren, a la gente le decían, cuando ya no se podía prohibir tan fuertemente la Biblia so pena de muerte, se le decía, mire, yo le voy a decir algo, por allá en tal pueblo, y eso hay fotos y todo, hay evidencia, en tal pueblo una señora le dijo al esposo, no se ponga a leer la Biblia usted solo, que eso es malo, y él no le hizo caso, y cuando llegó la mujer a la cama, pum, había un pescado. El esposo se convirtió en pescado por andar leyendo la Biblia. Y eso a algunos les da risa, pero ¿sabe qué? Hace 70, 80 años daba terror, daba pánico, daba miedo una historia de esas. Y usted dirá, ¿y la gente era tan ignorante? Pues claro, porque ¿de dónde viene la luz? De la Biblia. Y sin la Biblia uno camina en ignorancia. ¿Ve? Entonces la gente se asustaba, se atemorizaba. Es que eso es malo, eso me da miedo. Una cosa terrible el ataque que se tuvo contra la Biblia. Muchas personas pagaron con sangre y con muerte el tener el privilegio de leer una página de la Biblia, de traducirla a otros académicos. Lo pagaron con su vida. Otros de memorizarla, otros de enseñarla. La Biblia de Dios estuvo negada a las personas por el poder del cuerno pequeño.
Atacar el candelabro. ¿Cómo se ataca el candelabro? Primero ayúdenme, aquí es rápido porque ya lo estudiamos. ¿Qué simboliza el candelabro? ¿Ah? La Biblia lo dice específicamente, el último versículo de Apocalipsis 1, pero ustedes no lo van a buscar porque ya lo estudiamos. ¿Qué simboliza el candelabro? A ver. No, ¿cuál espíritu? La iglesia de Cristo. Ah, pero el espíritu sí está dentro del candelabro, porque el espíritu es simbolizado por el ¿qué? Por el aceite que fluye dentro del candelabro para que se encienda y bote la luz. ¿Y cuál es la luz que bota la iglesia? Cristo es la luz del mundo. ¿Sí o no? Entonces la luz tiene una labor sencillita. Usted la prende y ¿qué pasa con las tinieblas? Se disipan. O sea, con las tinieblas hay que pelear. Usted agarra a golpe las tinieblas, le lanza flechas. No, usted prende la ¿qué? La luz. La luz. Ese era el deber de la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 2. Y alguien que vaya buscando Juan 18:36, por favor. Primera de Pedro 2 y leemos el versículo 15. Porque la palabra, porque esta es la buena voluntad de Dios, primera de Pedro 2:15. Que haciendo el ¿qué? ¿El qué? El bien, acalléis la ignorancia de los hombres ¿qué? Insensatos. O sea que si alguien se opone a la palabra, si alguien se opone a la enseñanza de Dios, y si alguien quiere ser un incrédulo, ¿cuál es nuestro deber? Ir a decir, venga para acá, ¿usted no cree en el Señor? Arremándese la camisa y vamos a ver quién es quién. ¿Ese es nuestro deber? No. ¿Por la fuerza? No. ¿Por las malas? No. ¿Acosando? No. ¿Condenando? ¿Señalando? No, dando un ejemplo de un testimonio de vida. ¿Haciendo el qué? El bien. Y el Hijo de Dios tiene que hacerle bien a todo el mundo, al bueno y al malo, al que lo trata bien y al que lo trata mal. Para que seamos hijos de nuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre justos e injustos. Ese es nuestro deber. Evangelizar primeramente con una vida consagrada al Señor y también con nuestra palabra. Y alguien que me lea entonces lo que dice, lo que le dijo Jesús a Pilato, está registrado allí en Juan 18:36. Ninguno lo buscó. A ver. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Ah, eso le dijo a Pilato, es que usted es un rey de esta tierra. Yo no. Mi reino no es de este mundo. Yo no tengo cuestiones con los estados de esta tierra, ni con los gobiernos, ni con gente que venga a pelear por mí, ni nada, porque mi reino no es de este ¿qué? De este mundo. Entonces la iglesia de Cristo debe estar apartada de todos los gobiernos del ¿qué? Del mundo. ¿Y cómo debe predicar? ¿Por la fuerza, por la buena o por las malas? ¿Siendo luz o siendo tinieblas? Siendo luz. Entonces, si yo fuera el cuerno pequeño, ¿qué haría con la iglesia para que tuviésemos una iglesia separada del Señor? Primero, una iglesia cuyo reino fuese de este mundo, o sea, que se aliara con los reyes y con los presidentes y con los gobernantes de esta tierra para que tuviera el poder de imponer la religión. Y de esa forma ataco el candelabro del santuario ¿qué? Celestial, porque el candelabro deja de dar luz. Porque el candelabro da luz cuando yo le digo a las personas con amor que se acerquen a Cristo y actúo como Él. Así es que se da la luz de la iglesia. Pero si la iglesia se une con los gobiernos del mundo y le dice usted es o es, porque si no lo mato, ¿la iglesia es luz? No. Ya no puede ser luz. Ya es tinieblas. ¿Ven? Y se impone entonces a través de la fuerza, a través del poder, a través del Estado. La iglesia unida con el Estado cuando Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Y la iglesia entonces deja de hacer evangelismo y de predicar y de dar buen testimonio y ejemplo, y eso es, aquí es esto porque es y punto. ¿Ven? Entonces, ¿eso pasó o no pasó? ¿El candelabro dio luz o no dio luz? Dejó de dar luz, ¿verdad? Dejó de dar luz porque fue por la fuerza, fue por las malas. Y eso ha pasado hasta hace poco tiempo, hasta hace poquito, aquí mismo en Santander. Han perseguido personas por atreverse a abrir la Biblia y a predicarla. Usted dice, pero ahorita no pasa eso. Sí, pero hace poco pasó en García Rovira, en muchos lugares. De donde yo vengo, Estado Táchira, por allá en Cobre. Vino un colportor a traer la verdad del Evangelio y lo mandaron a asesinar.
¿Por qué? Porque era por la fuerza, era por las malas. Y así no es. ¿Qué dice la Biblia? Usted haga el bien y así se va a esparcir el evangelio. ¿Ve? Y confíe en que Dios lo va a guiar a usted. Él es su gobierno, Él es su cabeza, no los reinos de este mundo. Pero si yo quiero deslegitimar el ministerio de Cristo en el santuario celestial y acabar con la luz del candelabro, yo uno la iglesia con el Estado. Y así la religión se vuelve una ley oficial. O sea, el que no, muerto. ¿Ve? Bueno, siguiente mueble. A ver, ya tenemos en el lugar santo, ya miramos la mesa del pan de la proposición, cómo el cuerno pequeño lo atacó, el candelabro de oro. ¿Y qué mueble nos queda ahora dentro del lugar santo? Y aquí viene lo más terrible. Aquí viene lo más terrible. Porque ¿cuál es la enseñanza del altar del incienso? Ya lo estudiamos. ¿Qué representa el altar del incienso? La mediación ¿de quién? De Jesús. De Cristo en el santuario celestial, que permite que nuestras ¿qué? Oraciones lleguen ¿a quién? A Dios. Al Padre a través de los méritos de la vida de Cristo. ¿Sí o no? Amén. Eso lo estudiamos. Bueno, la Biblia corrobora en el Nuevo Testamento este asunto. Vamos a ir a Hebreos capítulo 8. Versículo 1. Lo principal que venimos diciendo es que tenemos un ¿qué? ¿Cuántos sumos sacerdotes tenemos? Uno. Desde el año 34 hay un solo sumo sacerdote. No necesitamos más porque es eterno. Y ese sumo sacerdote se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo, ministro del santuario, aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Un sumo sacerdote. Primero de Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo 2. Ya sabemos que tenemos entonces un sumo sacerdote que hace la mediación en el altar del ¿qué? Del incienso del santuario celestial. ¿Sí o no? Que por su vida perfecta, inmaculada, por sus obras santas, Él puede colocar esa vida como un incienso, como un aroma grato ante el Padre y decir: yo medio en favor del ser humano. Y 1 Timoteo capítulo 2, ¿lo tenemos? Versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo ¿qué? Mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo hombre. Entonces, ¿tenemos cuántos sumos sacerdotes? Uno. ¿Y cuántos mediadores entre el Padre y nosotros? Uno. ¿Verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Ese es el mensaje del altar del incienso en el santuario celestial. Tenemos a alguien que es mediador entre la divinidad y nosotros la humanidad. ¿Quién? El que es divino porque es Dios, y el que es humano porque es hombre. ¿Y quién es? Jesús. Cristo, más nadie. Ese es el mensaje del altar del incienso. Tenemos un solo sumo sacerdote y un solo mediador. Primera de Pedro capítulo 2. ¿Cuántos sacerdotes? ¿Uno? ¿Cuántos sumos sacerdotes? Uno. ¿Cuántos sacerdotes? Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, toda la nación santa es el mismo real sacerdocio. Entonces, ¿cuántos sumos sacerdotes tiene el santuario celestial? Uno. ¿Cuántos sacerdotes? Toda la nación. Todos los que quieran acercarse a Él y acepten a Cristo como su Salvador. ¿Sí o no? Si el cuerno pequeño le interesa atacar el altar del incienso, va a ser algo terriblemente profano. En lugar de tener un sumo sacerdote en el cielo, que es Cristo, ministrando por nosotros, ¿dónde lo va a tener? La tierra. En la tierra. Para que todos miren a una persona como si fuera su sumo sacerdote y su intercesor. Y en lugar de tener un único intercesor entre Dios y los hombres, alguien que es Dios y alguien que es hombre, el cuerno pequeño, ¿qué metería? ¿Cantidad de qué? De intercesores.
¿Ve? Que san este, que san otro. Y a todos pedirle que interceda y que ruegue para que mis pecados sean perdonados. Cuando ya tenemos a alguien que cumple esa labor. ¿Y quién es? Jesús. Cristo Jesús. Y aparte instituiría un grupito ¿de qué? ¿De qué? ¿Cuántos sacerdotes? ¿Cuántos somos sacerdotes? Uno. ¿Cuántos sacerdotes? Muchos. Todo el que quiera. Pero si yo fuese el cuerno pequeño, instauro un grupo ¿de qué? Sacerdotes. De sacerdotes. ¿Para qué? Para enredar más la intercesión. O sea, yo tendría que ir a un sacerdote de esta tierra en lugar de ser yo mismo, porque todos somos sacerdotes según la Biblia, y yo tendría que ir a un sacerdote para que luego vaya a otro intercesor, que ese intercesor, ahí sí me intercede ante el Padre, y yo año todo el santuario celestial así. Destruyo todo el plan de Dios, colocando otros intercesores. ¿Ven? La Biblia enseña que si alguien hubo especial y pura en esta tierra, fue la bienaventurada Virgen María, llena de gracia. El Señor fue con ella, bendita entre todas las mujeres, y bendito el fruto de su vientre Jesús. ¿Humana? Sí. ¿Divina? No. ¿Al ser humana puede darle la mano al ser humano? Podría, pero darle la mano a Dios en intercesión, no. ¿Quién es el único que puede hacer eso? Jesús. Cristo. Pero el cuerno pequeño mete cantidades de sumos sacerdotes pisoteando la obra de Cristo en el santuario celestial. Mete un grupito de sacerdotes para que la intercesión ahora tenga otro piso más y no sea directa con Dios. Y aparte mete una cantidad de mediadores impresionante para que el ser humano no vaya directamente a Cristo. Entonces Cristo dice: hijos, órenme a mí. Órenme a mí, que yo estoy dispuesto a meter mi incienso, mi vida perfecta ante el Padre, y yo lo voy a perdonar. Y Cristo espere y espere oraciones, y resulta que oraciones no suben, porque en la tierra la gente le está rezando al uno, al otro y al otro, y pidiéndole a otro que se murió, y a otra persona y al otro, menos a Cristo. Entonces, ¿hubo un ataque contra el santuario celestial, sí o no? Se metieron con lo más solemne, lo más sagrado, con las cosas del atrio, con la muerte de Cristo en la cruz, con el bautismo, con la Biblia, con la predicación del Evangelio. Ahora se metieron ¿con qué? ¿Con la intercesión de quién? De Cristo, pero se metieron hasta el lugar santísimo a hacer un acto terrible. El último mueble, el más solemne, vamos a ver aquí. ¿Cuál era? El arca del pacto. ¿Qué estaba dentro del arca del pacto? Los 10 mandamientos, que según la Biblia son eternos, y que según 1 Timoteo capítulo 2 primera de Corintios, perdón, Primera de Corintios capítulo 7. Vamos a ver qué dice la Biblia de los 10 mandamientos. Alguien que me lea el versículo 19, por favor. Primera de Corintios 7, 19. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Entonces en ese problema que había entre judíos y gentiles en la época del apóstol Pablo, ¿cuál es la opinión de Dios? ¿Usted se debe circuncidar, sí o no? No. ¿Qué es lo importante? Guarde los mandamientos de Dios. Es tan importante guardar los mandamientos de Dios que Dios lo especifica muchas veces en su palabra. Pero este poder, el cuerno pequeño, dijo: yo creo que tengo el derecho de cambiarlos. ¿Por qué? Porque se levantó contra Cristo, que es la última parte que vamos a ver. Pero allí en Daniel capítulo 7, versículo 25 dice que el cuerno pequeño iba a querer cambiar los tiempos. ¿Y la qué? Y la ley. Entonces, la gran estrategia de Satanás no es convertir al mundo en ateo y decir yo no creo en Dios y punto. La gran estrategia de Satanás es tener a las personas creyendo que le están dando una adoración a Dios en un sistema que está pisoteando el santuario celestial, el continuo sacrificio y el príncipe de los ejércitos. Un sistema que cree que tiene el poder en esta tierra de querer cambiar la ley
de Dios. Porque una es la ley de Dios como aparece en la Biblia, como Dios mismo la dejó como una revelación pura, como está dentro del arca del santuario terrenal, que no sabemos dónde está esa arca, pero sí sabemos dónde está la otra arca, como está la ley en el arca del santuario ¿qué? Celestial. Y que un poder llega y diga, bueno, yo aquí en la tierra llego y la cambio, yo la cambio. O sea, a mí no me importa que Dios esté allá en su trono sentado y que debajo de su trono esté el original de los 10 mandamientos que son unas leyes eternas. Yo creo que yo tengo el poder de cambiar lo que Dios dijo y lo que Dios escribió con su propio dedo. Entonces, así como está en la Biblia es, en cualquier Biblia, pero como está en un librito que se enseña por allí, ya no es. Y las personas han aprendido los 10 mandamientos, pero adulterados, cambiados. Y eso es el peor de los sacrilegios. Porque la ley de Dios es tan eterna como su trono. Y hay otro sacrilegio peor. Yo les dije que atacó el santuario, ¿y a quién más atacó? ¿Ah? ¿A quién atacó? Al príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Jesús. Cristo. ¿Quieres saber cómo atacó a Cristo? ¿Sí o no? Venga mañana. Lo vamos a ver de inmediato. Efesios capítulo 1. Dice el versículo 20. Ese poder Dios lo ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los cielos. Toda la Biblia habla del santuario. Lo que pasa es que si uno no lo nota y uno no cree en estas verdades, si no la estudia, no la va a entender. Sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino aún en el venidero. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? Jesús. De Cristo. Y Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó por cabeza suprema de la ¿qué? De la iglesia. ¿Quién es la cabeza suprema de la iglesia? Jesús. Cristo. Ella es su cuerpo, la plenitud que llena todas las cosas. ¿Cuál es la cabeza de la iglesia? Cristo. Cristo, ¿verdad? Sabemos que el cuerpo de la iglesia y la cabeza de la iglesia son términos espirituales, ¿verdad? No es un cuerpo real que anda por allí caminando, ¿verdad? Porque las cosas espirituales se entienden espiritualmente. Ahora vamos a ver el capítulo 2 del mismo Efesios, versículo 20. Siendo edificado sobre el cimiento de ¿quién? De los apóstoles y los profetas. ¿Son importantes los apóstoles y los profetas en la iglesia de Cristo? Sí, porque constituyen la edificación del cimiento. Siendo la principal piedra del ángulo ¿quién? Jesús. Jesucristo mismo. Él es la piedra angular. En Él todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Él ustedes también son edificados juntos para la morada de Dios mediante el Espíritu. Entonces, Cristo es cabeza de la iglesia, pero también es ¿qué? Lo acabamos de leer. El cuerpo. ¿Qué es para la iglesia Cristo aparte de ser cabeza? ¿La piedra angular o el fundamento? ¿Sí o no? ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Según la Biblia, Jesús. Cristo, no un ser humano. Y luego Dios da una reprensión fuerte sobre eso en 2 Corintios, capítulo 3. Perdón, 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios 3, perdónenme, yo me equivoco mucho. Versículo 10, 1 Corintios 3, 10. Conforme a la gracia que Dios me dio, y yo como perito arquitecto puse el cimiento y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobreedifica. Entonces, ¿quién es el fundamento? Cristo. Porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, que es ¿quién? Jesucristo. Jesucristo. Entonces, ¿quién es el fundamento de la iglesia? Jesucristo. Jesucristo. Él es la cabeza de toda potestad, de todo principado, la piedra angular, el fundamento, y nadie puede poner otro fundamento que no sea ¿quién? Jesús. Cristo. Si yo fuera el cuerno pequeño, ¿qué hago? Pues fácil, quito a Cristo del fundamento y meto ¿a quién? A un ser humano. Y digo que la cabeza de la iglesia no es Cristo, sino un ser humano. ¿Y eso pasó o no pasó? Sí pasó.
Entonces yo pregunto, ¿el santuario fue atacado o no? Terriblemente. ¿Y eso se iba a quedar así? ¿Dios iba a dejar eso así? No, Dios no puede dejar eso así. Dios no lo iba a dejar así porque Dios instituyó esto para nuestra salvación. Y Dios quiere salvarnos. Y si alguien se atreve a pisotear eso, Dios va a pisotearle al final. Y eso no significa que todos los que se han creado, los que se han formado allí, estén mal, porque estaríamos mal casi todos. Es que la Biblia habla que es un movimiento mundial que lo siguen millones de personas. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Hay millones que están ahí, decenas, cientos de millones. Pero Dios es tan misericordioso que hace un llamado. Hace un llamado a salir. Miren, mis amados, Dios tiene un plan para restituir la verdad y para purificar ese santuario que fue pisoteado. ¿Cómo lo purifica? ¿Quieres saberlo? Entonces venga mañana. Porque mañana vamos a estudiar sobre la purificación del santuario celestial y cómo está relacionado eso con las 3 últimas fiestas. Y cómo toda la profecía bíblica cuadra o encaja de manera perfecta. El candidato. El santuario celestial ha sido atacado, pero hemos sido llamados nosotros a salir del error, a salir de la mentira y a caminar con Dios. Y eso nos lleva al libro del Génesis capítulo 12. Porque en Génesis capítulo 12 Dios hizo algo con una persona muy especial. El Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te voy a mostrar. Porque voy a hacer de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, a los que te maldigan maldeciré. Y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y para Abraham fue duro. ¿Saben cuántos años tenía Abraham cuando Dios le dijo eso? Tenía 75 años. Levántese un día usted aquí. Usted tiene aquí, quizás en Berlín, finca, casa, tiene cosas, pero échese unos años más encima y llegue a la edad de 75 años y que Dios le diga: deje todo. Ajá, ¿cómo así? Váyase. ¿Para dónde? Yo le digo por el camino. Usted váyase. ¿Le sería fácil para usted? ¿Le sería duro? ¿Le sería difícil? ¿Sabe por qué? Porque usted lo primero que va a pensar es: yo no tengo muchos años. Hay personas que dicen: es que yo me quiero en este páramo. Yo nací así. Eso es todo lo que yo sé hacer. Señor, yo no sé otro trabajo que no sea la cebolla. ¿Yo por dónde me voy a ir? Señor, usted sabe que a mí el calor me pega muy duro. Señor, es que esa yo no sé. Y Dios le dice: salga, váyase. Pero no, pero nada. Salga. Si usted tiene que creerme, créame, yo te voy a bendecir. Yo te voy a hacer una gran nación. Yo voy a poner sobre ti mi nombre. Yo voy a darte mi bendición. Yo voy a estar contigo hasta el fin. Hay personas que se han criado toda la vida con un sistema. Esta noche evidencian en la palabra de Dios que ese sistema se atrevió a atacar a Cristo y al santuario celestial. Y por lo tanto saben que deben abandonarlo. Nadie tiene que decírselos. Que usted tiene que. Dios es el que lo está llamando y le está diciendo: deje eso, amigo, deje eso, amigo. Abandona eso. Y nosotros, pero es que yo toda la vida yo quiero, yo amo, y algunos se agarran de una cosita allí. No me quiero dejar esto porque yo fui enseñado así. Dios dice: yo sé, pero obedézcame, créame. Si para alguien fue duro cambiar toda su vida, fue para Abraham. 75 años, el pobre viejito con el gordo, haciéndole caso a Dios.
¿Por qué le hizo caso? Porque le creyó. Dios también hoy dice, salgan de Babilonia. Salgan del error. Vayan a la luz de la verdad. Tu palabra es verdad. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os libertará. Amén. Muchos quieren seguir en la esclavitud. Se les hace el llamado y dicen, yo así nací, yo así me muero porque yo no voy a cambiar. Dios dice, está bien. Yo no te voy a obligar. Yo no te voy a obligar. Ese sistema sí obliga. Lo hizo mucho en el pasado, obligó, pisoteó. Dios no. Dios respeta. Pero llama a la conciencia, llama al entendimiento. Lo hemos visto a través de la palabra. Y también llama al corazón. Ay, quien quiere resistirse al Señor, pues que se resista. Pero el que decide tumbar la barrera y decirle, Señor, yo voy a creerte, en ese está actuando el Espíritu Santo. En esa persona que dice, yo voy a seguir el camino de Jesús. Yo voy a ponerme a cuentas con el santuario celestial. Yo voy a creer solo en la sangre de Cristo como mi salvación. Yo creo que debo bautizarme y arrepentirme de mis pecados después de haber aceptado a Cristo. Creo que debo leer la Biblia y la Biblia. Creo que debo dar testimonio con mi vida. Creo que mi único intercesor, salvador y sumo sacerdote es Cristo. Y creo en la ley que tú has dejado, Señor. Yo quiero seguir ese camino porque es el camino de tu palabra. Ya no más vivir en ese pasado, ya no más vivir en esas tinieblas, ya no más vivir en esa idolatría y en esa oscuridad, ya no más vivir en esa abominación. Quien no sepa no es culpable, pero el que lo sabe ahora es responsable delante del Señor de hacer los cambios en su vida. Y por eso quisiera preguntarles, aquellos que están de entre los presentes, pero que no son miembros de la iglesia, no son miembros bautizados, nos están honrando con su presencia. Yo no sé si entre los presentes tengamos alguno que es primera vez que viene, no sé. Yo solo sé que cuando Dios llama, llama. No sé si haya gente que tiene tiempo, años viniendo y nunca ha tomado una decisión por Dios. Personas que ya tienen estudios, que han recibido, que han conocido, que han estudiado y nada que se deciden. Pero este es el momento. Hebreos dice que Dios ha colocado otro día, el día de salvación. ¿Y sabe cuál es ese día? Hoy. Hoy. Así lo llama la palabra. Hoy. ¿Sabe por qué Dios llama hoy? Porque Dios nos está asegurando el hoy. Y el hoy usted sabe que lo tiene. El mañana no. ¿Por qué creen que Hermes hoy se está preparando ya atrás para su botín? Porque él aprovechó la oportunidad que Dios le dio. Y hay otros que la pueden aprovechar. Así que yo pregunto, dentro de los presentes habrá alguien, algunos, ¿cuántos hay? Que le quieren decir al Señor, Señor, yo quiero caminar la senda del santuario celestial. Yo quiero caminar en tu verdad. Yo creo que tú me estás llamando y quiero acceder a tu invitación. Si alguien quiere decir eso al Señor y está siendo llamado no por un hombre sino por el poder del Espíritu Santo en su vida, en el poder de su palabra que ha hecho mella en lo más profundo de su corazón, en este momento, en el nombre de Jesucristo en quien yo creo y predico, levante su mano y dígale, yo creo, Señor, yo quiero caminar contigo en la verdad de tu santuario celestial. ¿Cuántos hay que quieren levantar su mano esta noche? Amén, Dios te bendiga. Yo le voy a pedir un favor a estos jóvenes valientes, una decisión de valor. ¿Pueden venir aquí adelante para orar por ustedes? Eso, tengan esa valentía. Yo no sé si es primera vez, yo no sé, yo lo que sé es que Dios llama al pecador y lo llama para salvación, para arrepentimiento, para creer en Cristo, nuestra única esperanza, nuestro Salvador. Aquí están dos jóvenes valientes. Son los únicos que Dios está llamando, ¿verdad? No, deben haber más. Dios salva Amén. al que no opone resistencia.
al que se deja salvar. Si usted quiere ponerle resistencia al Señor, tranquila, tranquilo. Pero si alguien quiere decirle al Señor, yo también quiero caminar en tu verdad, levante la mano. Yo sé que en este momento algunas manos pesan 100 kilos, pero hay que tener fuerza. ¿Alguien más quiere pasar? ¿Alguien más quiere levantar la mano? Y decir, yo también quiero creer en Cristo como mi Señor. Donde quiera esté la puede levantar. Vamos a hacer algo. Si alguien dice, pastor, yo levanto la mano pero no paso adelante, levántela. Levántela, allí donde está, tranquila, tranquilo. Porque el pasar adelante fue voluntario. Estos muchachos pasaron porque el Señor los está llamando. Pero si usted no es capaz de pasar, sino solo de levantar la mano, hágalo. Pero dígale, Señor, yo quiero aceptar lo que tú has hecho por mí y quiero creer en ti. Amén. Allá hay una mano levantada. Amén, amén. Si quiere y puede, colóquese de pie. Si no, la mano allí levantada. Dios te bendiga. Dios te bendiga, amiga. No la veo bien. Dios te dirija. ¿Alguien más quiere levantar la mano en esta hora? Levante la mano a Cristo. Dígale, Señor, creo que tú eres mi sumo sacerdote, mi intercesor, mi salvación, mi vida eterna, mi esperanza, mi única seguridad. Allí hay otra mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Una mano de un niño que ha aceptado a Cristo. Amén. Amén. Tú puedes levantarte, pueden colocarse de pie. A ver, niños. Muy bien, muy bien. Niños, si está en su valor y si pueden, quisieran pasar adelante, si quieren, si pueden, para orar por ustedes, para orar por lo que Dios está obrando en sus vidas. ¿Alguien más quiere levantar la mano? ¿Alguien más está siendo llamado por el Señor? Amén. Cuando los niños van al Señor, yo fui al Señor de una tierna edad infantil, pero a esa edad me arrepentí. Me arrepentí, yo le pedí perdón a Dios por mis pecados y le entregué mi corazón a Jesús. Por eso dice la Biblia, dejen que los niños vengan a mí. Los niños, no los bebés, porque los bebés no se pueden arrepentir. Amén, amén por estos niños. Gloria a Dios. No pueden pasar, pero están allí de pie ante el Señor. Vamos a hacer una oración y preparamos nuestro corazón para ver el santo bautismo, para ver la primicia. ¿Qué les parece? Amén. 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 Son momentos solemnes delante del Señor. Vamos a orar. Señor, ante tu presencia en esta hora, hay una dama allí en su asiento. Hay 3 niños que se han colocado de pie. Y hay 2 jóvenes valientes aquí conmigo, Señor. Yo no sé qué tipo de hombres han sido, pero en este momento tú los estás llamando a ser hombres de Dios. Yo te pido por estas amadas personas que hoy han levantado la mano y han suplicado la ayuda de Cristo, su Salvador, su intercesor, su único sumo sacerdote celestial. Yo te pido que tú los bendigas, bendiga la decisión que están tomando de seguirte, de caminar en tu verdad, para que no sea la emoción de un momento, sino una firme decisión por el resto de su vida. Así sellada como hoy la va a sellar Hermes. Yo te pido que tú los bendigas. Y aquellos que aún están luchando y no levantaron su mano, bendícelos. Y yo te pido que tú obres un milagro en su vida, derrita su corazón para que haya arrepentimiento y vida eterna. Pedimos tu bendición, Padre Celestial, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Pueden pasar. Dios les bendiga. Dios bendiga a los niños que se han colocado de pie. Y a todos. Ahora vamos a prepararnos para observar, para ser testigos de esta primicia, de este santo bautismo.
¿Es aquí o acá?